Bueno, Wall Street cierra con fuertes pérdidas. Le decía ayer martes 13, pues martes negro también, aparte de ser 13 para las bolsas, luego de que la inflación en Estados Unidos resultó, aunque menor, por encima de lo esperado por analistas. El índice más afectado fue el tecnológico Nasdaq, que cae más de 5%, seguido del Standard & Poor's, que pierde 4.3%, y el Dow Jones 4%. Se trata de sus mayores retrocesos desde junio del 2020. En agosto, los precios en la Unión Americana aumentaron 8.3% con respecto al año pasado. El costo de la renta, la comida en restaurantes y la atención médica fueron las principales causas de este incremento. Recuerde que los reflectores están puestos en la reunión del 21 de septiembre, exactamente en 7 días, en una semana, cuando el señor Jerome Powell, quien es el cardenal de los bancos centrales allá en Estados Unidos, pues muy probablemente adopte de nueva cuenta y por tercera vez consecutiva de aumentar, de subir la tasa de referencia en 75 puntos base o 0.75% para que se provoque ese punto de inflexión y comience a descender el incremento o la curva, ¿no? O la tendencia del aumento en los precios para su eventual control, y obviamente con una meta del 3 o 4% para diciembre del 2023. Vaya usted a saber si se pueda lograr. Ojalá que así sea. En la Unión Americana todavía se habla de recesión. En Europa cada vez menos se habla de recesión. Me llama la atención lo que dice la señora Christine Lagarde, quien es la gobernadora del Banco Central Europeo. Este viernes dijo que independientemente de que la inflación en algunos países de la zona rebasaba los 2 dígitos, 10 y pico %, y la tasa de referencia estaba pues por debajo del 2%, ella confiaba en que se podría controlar el aumento en los precios y también evitar entrar en este periodo de crecimiento negativo. En Estados Unidos, bueno, pues hay opiniones casi divididas en relación a si necesariamente se caerá en un proceso donde el crecimiento negativo pudiese durar entre 6 y 8 meses, que es lo que estiman quienes piensan que es inevitable un periodo recesivo, pero repito, la otra mitad considera que se puede evitar caer en ese impasse muy negativo para la economía norteamericana, aunque también los más conservadores dicen es necesaria una recesión para disminuir el aumento en los precios. Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Dicen que los economistas se pasan la mitad de la vida pronosticando y la otra explicando por qué no le atinaron a lo que dijeron. En fin, en la Unión Americana, que el índice de precios al consumidor disminuye de 8.5 anual en julio a 8.3% el mes pasado, pero aunque la caída fue pues importante para ojalá marcar esta tendencia a la baja en el aumento en los precios, fue menor a la pronosticada por el mercado y la mayoría decía la cifra debió haber estado en 8.1% y no en 8.3% para marcar una clara dirección hacia el sur. En esta ocasión, el descenso de los precios de la gasolina se vio compensado por el aumento de los costos de los alquileres y alimentos,
lo que dio pie a que la Reserva Federal pueda llevar a cabo, y esto lo comentábamos hace unos momentos, a otro aumento en la tasa de referencia de 75 puntos base en la reunión de la FED el próximo miércoles, lo que marcaría un tercer incremento de 75 puntos base consecutivo. Aunque los precios de la gasolina disminuyeron, la preocupación en Estados Unidos se concentra en los alimentos, cuyos precios incrementaron más de 11%, el nivel más alto desde 1979. Imagínense, estamos hablando de 42 años, mientras que a tasa mensual subieron casi 1%. Estos son datos del Departamento de Comercio de la Unión Americana. Respecto a los precios de los alimentos para el consumo en el hogar, también registraron su mayor nivel en más de 40 años, con una inflación anual de casi 14%, cereales y frutas y verduras los que más incrementaron. Los costos de productos de la carne, aves, huevo y pescado y aumentaron casi 1%, a una tasa de casi 11 anual, 0.5 mensual, 11 anual, cifra que no se veía desde septiembre del año pasado. La gasolina, usted sabe, había sido el factor principal del alza en los precios o de la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, registran su segunda caída consecutiva de casi 11% respecto al mes anterior. El combustóleo también cae casi 6%. Las gasolinas, estiman analistas, disminuyen debido a que han incrementado los inventarios. Sin embargo, pues no se puede tomar como una constante para el futuro inmediato o mediato, porque no se sabe las consecuencias que pudieran tener a la alza la crisis del gas en Europa y las sanciones impuestas a Rusia. Pero bueno, para el detalle de este martes negro, tal y como lo anticipábamos ayer para los mercados bursátiles, vamos con nuestro especialista Alfredo Huerta. Mi querido Alfredo, te escuchamos, por favor. Gracias, Oscar. Nuevamente, buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, Oscar, hoy estamos a la espera en un rato más, 7:30 de la mañana, de los precios al productor, los cuales pues también no dejan de ser importantes para evaluar justamente la condición de estos costos de producción que al final pues conllevan a estos precios finales al consumidor. Así que 7:30 de la mañana, el mercado prácticamente está esperando también una cierta disminución del 0.1, 0.2% al mes de agosto, lo cual pudiera llevar de 9.8 a niveles cercanos al 9% esta inflación. Pero bueno, vamos a estar aquí al pendiente. Mientras tanto, pues los mercados evidentemente tuvieron una jornada muy negativa, la mayor caída desde 11 de junio del 2020, y es que lógicamente con estos datos, aunque bien comentas que fueron menores al mes previo, evidentemente la subyacente principalmente estuvo por arriba de los objetivos y muestra desde luego una alta especulación de que la Fed pudiera seguir con ese entorno de dureza hacia los 75 puntos, y hay quienes buscan o esperan que pudieran ser hasta 100 puntos base el incremento. Todo esto pues tuvo consigo el movimiento de ayer con esta inercia en donde sectores como el de comunicación, como tecnología, consumo discrecional, fueron los que estuvieron liderando las bajas. Un dólar que observó un repunte importante de casi 1,5% y una presión al alza en la curva de los bonos del Tesoro. Hoy los futuros están con alzas marginales cercanos al 0.1%. Estamos viendo un índice dólar que baja a 0.2%. Ligero aumento en el euro que intenta mantenerse cerca de la paridad 1-1, y también reacción en la libra el día de hoy. En materias primas, sin embargo, vemos prácticamente bajas moderadas en casi todos los rubros, metales, la parte energética,
en algunos alimentos. En fin, todo esto a la espera de cómo va evolucionando este dato de los precios al productor. Estamos viendo también en 3.46 ahorita el rendimiento del bono a 10 años, que casi está 4 puntos base arriba. Había tocado su nivel más alto alrededor de 3.50 hace unos meses. Se había desacelerado este bono a 10 años hasta 2.60. Hoy vuelve a repuntar a estos niveles casi máximos. Así que va a ser importante, Oscar, estos datos al productor. Hemos comentado pues que en realidad las bolsas pues tenían posibilidades de reacciones temporales. La verdad es que no vemos todavía condiciones como para esperar cambios de tendencia. Están asimilando todo este proceso, pero si quieres en un rato más seguimos comentando ya con el dato de los precios al productor. Perfecto, gracias Alfredo. Estamos a 5 minutos de que se da a conocer este dato que mencionabas. Regresamos contigo, por favor, antes de las 8 de la mañana. Y bueno, destacar que el euro está en 99 centavos de dólar norteamericano y la libra esterlina en $1.15. Gracias, Alfredo. Regresamos en 3 minutos. Bueno, así es como las acciones, gracias Juan, las acciones sufrieron su peor día en más de 2 años después de que los datos de inflación que pasaron de 8.5 a 8.3, esperaban 8.1, decepcionaron a la mayoría de los analistas y bueno, los inversionistas vendieron todo, desde acciones y bonos hasta petróleo y oro. Las 30 acciones en el promedio industrial Dow Jones cayeron, al igual que los 11 sectores del Standard & Poor's 500. Solo 5 acciones en el punto de referencia amplio terminaron la sesión en verde. Pero bueno, por ejemplo, Facebook o Meta Platforms cae casi 10%, BlackRock casi 8%, Boeing 7%. Ya decíamos que los 3 índices registran sus mayores pérdidas en un día desde el 11 de junio del 2020, el Dow con una minusvalía de 14%, mientras que el Standard & Poor's pierde 17%. Perdón, no, estoy mal en este dato que le estoy dando. El Standard & Poor's y los demás índices disminuyen poquito más de 4%. Me estaba refiriendo a que estos 3 índices registran sus mayores pérdidas en un solo día desde el 11 de junio del 2020, cuando el Dow baja 14%, el Standard & Poor's pierde 17% y el Nasdaq retrocede 26%. Bueno, adelante, Alfredo Huerta. Así es, Oscar. Ya salió el dato de los precios al productor. Los datos estuvieron dentro de los parámetros en la parte general. Salió menos 0.1%, perdón, en agosto, y una tasa anual que pasa del 9.8 al 8.7%. La subyacente también de precio al productor sin alimentos y energía se esperaba un aumento del 0.3, salió 0.4%, y la inflación anual pasa de 7.6 a 7.3%, Oscar. Así que, pues, de alguna manera, seguramente estará viviendo las condiciones de los mercados, la misma incertidumbre que prevaleció ayer, evidentemente no esperando el movimiento de ayer, pero sí con esa posibilidad donde habrá quienes opinen de 50 puntos base, quizá ya los menos, empiezan a moverse las fichas en 75, y ya es quienes opinan hasta de los 100 puntos base en ese contexto, ¿no? Hoy los futuros prácticamente se están moviendo con alzas marginales alrededor del 0.1 al 0.2%. El dólar está pues relativamente tomando algo de utilidades luego de una reacción muy fuerte la que tuvo el día de ayer. El euro vuelve a estar a la par 1 a 1, 0.3% arriba en estos momentos. El peso mexicano operando en 20.04 a la venta, son 2 centavos los que se está apreciando
el 0.1% y vemos pues ligeras bajas en metales, en petróleo, pero muy modestas en general, Oscar. Así que pues así estará la expectativa de aquí a la próxima semana, al día 21, donde se tendrá la reunión prácticamente de la FED. El bono a 10 años operando en 3.43 es el de mayor referencia, está 4 puntos base arriba, así que pues seguiremos viendo un entorno ligeramente un poco complicado en este contexto. Lo hemos platicado, realmente no vemos potencial en las bolsas. Sí vimos un periodo de cierta estabilidad, recuperación temporal, pero no es lo mismo cuando ya las utilidades futuras de las empresas se comparan contra tasas de interés al 0%, a que se comparen con tasas de interés al 3,5%, o algunos que esperan hasta el 4% que pudiera darse esta comparación. Así que ese es el escenario que vemos ahorita en los mercados, Oscar, en términos generales. Inflación, pues dentro de los objetivos, la subyacente sigue ligeramente presionando y solamente ya para terminar, nada más darte algunos datos. Con la inflación básicamente al consumidor el día de ayer, y manteniendo los promedios de inflación de los últimos 2 años, que es donde ha ido evolucionando, la inflación en Estados Unidos, que en julio tocó su nivel más alto en 9.10, podía estar terminando alrededor del 7%, Oscar. Así que poco a poco, a pesar de inflaciones del 0.3, 0.5 que pudieran darse, la inflación ya en Estados Unidos, ayer lo decía Paco, una base estadística, ayudará un poco a reducir esta presión. Hoy con los precios al productor pues será de la misma manera, Oscar. Así que pues esos son temas que realmente pueden darle cierta estabilidad gradual, pero los mercados esperaban mayor optimismo y esto va a ser quizá más lento de lo que esperaban. Por eso es también el movimiento de ajuste el día de ayer. Bueno, buenas y malas como siempre, ¿no? Porque el dato de inflación en Estados Unidos de ayer, que provoca este martes negro en las bolsas, en relación al mes de la inflación del mes de agosto, disminuye, pero menos de lo esperado, queda en 8.3. La mayoría decía, ojalá hubiese llegado al 8.1%. También yo creo que decía algún experto esta mañana en CNBC que esto pues daría también finalmente la posibilidad de lo que tú dices, de que el señor Jerome Powell incluso decretara el próximo miércoles un aumento de 100 puntos base o 1% en la tasa de referencia, precisamente para acelerar esa tendencia a la baja en los precios y controlar la inflación hasta finales del 2023, Alfredo. Así es, Oscar. Ese es parte de lo que en su momento ya, si hay un daño, pues ya acelerar esto para tratar de contener en ese aspecto. Y bueno, pero lo que sí es importante es que muy probablemente la inflación, Oscar, en Estados Unidos, pianito, sí se vaya reduciendo. No a la velocidad que esperaba el mercado, en general los analistas, pero de alguna manera creo que eso va a ir sucediendo también. Así que será un movimiento agresivo en septiembre y probablemente ya noviembre y diciembre sean mucho más moderados en general, Oscar. Así que pues vamos a estar atentos a este tema. Muy probablemente que el señor Jerome Powell mete el acelerador, decrete este aumento del próximo miércoles de 0.75 a 1% para, repito, que la tendencia a la baja pues siga consolidándose y pues así como ayer este enfermo bipolar se despierta con el pie izquierdo, quizá hoy con el pie derecho se mantenga un movimiento lateral o incluso se recupere un poco de la debacle que sufrieron las bolsas ayer. Vamos a marcar otra pausa, seguimos.